Sociedad Bíblica de México. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. La palabra se hizo carne. Qué hermoso privilegio celebrar nuevamente esta época decembrina con ustedes. Nuestra sociedad en decadencia busca, desea, anhela desesperadamente una expresión de amor que solamente en Jesús puede encontrar. El propósito de Dios al enviar a su Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a esta tierra fue para acercarse a nosotros y mostrarnos su amor, su gloria y su poder. Como dice en el Evangelio, según San Juan, capítulo 1, versículo 14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, llena de gracia y de verdad. Acércate a Él, que te espera con los brazos abiertos para abrazarte, para consolarte, para protegerte, para sanarte y darte lo que tanto has anhelado en tu vida. Por eso, en Sociedad Bíblica de México hemos preparado conferencias, participaciones musicales, programas infantiles que estaremos transmitiendo para ti a través de nuestro canal de YouTube del 1 al 24 de diciembre a las 10 de la mañana. Te esperamos, Dios te bendiga. Esta es nuestra última transmisión de La Palabra se hizo carne y queremos aprovechar la oportunidad de seguir reconociendo y agradeciendo a nuestro Padre su misericordia, su gracia y su amor en la persona de su Hijo Jesús, quien se encarnó para mostrarnos el camino al reino de Dios. Durante este mes estuvimos reflexionando, aprendiendo acerca de cómo el Padre Celestial dio a la humanidad a su Hijo Jesucristo, quien se encarnó para pagar por la deuda de pecado que nos destituía de la gloria de Dios, de su presencia. Es decir, que solo al recibir redención por la obra de Jesús en la cruz, recibimos perdón de nuestros pecados, misericordia y gracia para poder acercarnos confiadamente a su trono. Hoy tenemos el tema Fe en la verdad. Del líder y encargado de la iglesia a mi querido amigo Gallo. Amado hermano, le pido a Dios que te encuentres muy bien y también le pido que te vaya bien en todo lo que hagas y que tengas buena salud. Algunos miembros de la iglesia vinieron y me contaron que sigues confiando en la verdad que Jesucristo nos enseñó. Eso me dio mucho gusto. Nada me alegra más que saber que mis hijos o hijas obedecen siempre a la verdad de Dios que Él nos ha enseñado. Esto lo encontramos en el libro de Tercera de Juan, del 1 al 4. Así damos inicio. Quédense con nosotros hasta el final de nuestro programa. Las palabras claves de esta epístola están relacionadas a la verdad, lo bueno, lo malo y sobre el testimonio. El principio de esta carta es que hemos sido llamados a permanecer en verdad y en amor. En medio de las crisis, conflictos y dificultades que podamos enfrentar, se nos invita a mostrar el carácter de Jesús en medio de la oposición.
Los brazos de Dios siempre están abiertos para recibir a todo el que quiera unirse a su familia. Esta invitación la realiza incansablemente para que podamos ser parte de su reino. Es un gusto presentar a Dirk Gebbers, secretario general de Sociedades Bíblicas Unidas, quien es un apasionado del ministerio bíblico y de ver a las personas conectar con Dios, experimentando una transformación de vida a través de la Biblia. Saludos a todos, hermanos y hermanas, desde la ciudad del Cabo. It is my privilege to share with you today from God's Word, and particularly from the verse in the third letter of John, the third pastoral epistle of John, chapter 4. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. As we reflect on truth in the light of this verse, my mind is drawn to the famous words of Pilate as Jesus stood on trial. Quid est veritas? What is truth? These wary and possible cynical words of a battle-hardened veteran, military veteran and politician. As such was Pilate. But friends, I believe these words and this question still echoes around the world today. Quid est veritas? What is truth? And here are some of the dictionary definitions of truth. One dictionary defines truth as the quality or state of being true. That which is true in accordance with fact or reality. And then a fact or belief that is accepted as true. Let's unpack this a little, because we see an interesting progression in these dictionary definitions of truth. The quality or state of being true. Being true is then equated with being in accordance with fact or reality. But then another layer is added, further developed as a fact that is accepted as true. Do you get a sense that we're starting to go around in circles? What if some accept a fact or belief as true and others do not? Or others have a different truth? As we know, we live in an age of fake news. Facts that are reported as true have to be fact-checked. And I think this is particularly true around election time. But friends, today, artificial intelligence can generate a person saying something that they never said. We live in an age of war and conflict. Now, which two sides in a war ever had the same version of the truth, the same version of the facts, especially the facts behind the propaganda machines of the war? Come to think of it, how often do two people in a dispute or an argument have the same version or perception of the facts and the truth? I think anyone who is present, who is married, will understand what I'm talking about. But of course, we always understand the wife's version is true. Ladies, my apologies.
But friends, little wonder then that Pilate's question still echoes. It's a fundamental existential question. Quid est veritas? Philosophers have pondered on this question for centuries, linking it also to the ground of our existence. It's a question of such fundamental importance that is linked to our very existence. Perhaps most famously, Descartes concluded, I think, therefore I am. I wonder if this could be summarized as I think I am. But what does the Bible say on this subject? Let's begin with this Cartesian proposition, I think, therefore I am. Je pense donc je suis. Perhaps the first thing the Bible says is that there is one who does not need a ground for existence, because God is the ground of all existence. In the book of Exodus, and again in John's Gospel, God is introduced simply as I am. There is no preceding or following relative phrase or conditional phrase. No, I think, therefore, or I act, therefore, or I feel, therefore I am. There is no therefore. Simply, I am. Not even I am what I am, just I am. The one from whom every therefore flows. This name indicates not only ground of being, but it also indicates eternity, a state of being unbound by time and space. Because God is, Abraham was, I am, you are. That is the beginning of the biblical perspective. Of course, the Johannine record of this name, the I am, is more startling than that in Exodus because of the one who is speaking, who is saying it. It is Jesus. This is perhaps the most direct and compelling claim to divinity recorded in the Gospels. Before Abraham was, I am, said Jesus. Little wonder that the religious Jews in the crowd picked up rocks to stone him. They understood well what Jesus was saying, and to them it was the uttermost blasphemy. Jesus was saying that he is God. Anyone who regards Jesus as just a good teacher or a good person or a good leader clearly has not read or understood this passage in John. Which brings us back to Pilate's question as Jesus stood before him. Some have offered an answer to Pilate's question by rearranging the letters of the question into an anagram. Quid est veritas? Est vir qui adest. The same letters arranged differently. Quid est veritas? Est vir qui adest. What is truth?
It is the man who is here, or it is the man before you. Pilate. That surely is the testimony of Scripture. Truth is first and foremost a person, not something, but someone, the person of God. And in God's incarnational revelation, the person of Jesus. Again, John records Jesus saying this, I am the way, the truth, and the life. One could say, in reflecting on this word of Jesus, the way to life is through the truth. The truth not as a set of statements or facts or doctrines, but through Jesus himself. No one comes to the Father but through me, says Jesus. Put in another way, if true life consists in being reconnected with the ground of our being, the way to that is through Jesus. If true life consists in being reconnected to the ground of our being, the way to that is through Jesus. So let's link this to the verse on which I've been asked to speak. I have no greater joy than to hear, writes John, that my children are walking in the truth. Well, I think any parent could say amen to that, and it would resonate in our hearts that we have no greater joy than to know that our children are walking in the truth. But here John is speaking about his church children, his spiritual children, to hear that they are walking in the truth. Walking in the truth, as we have seen, is to walk in Jesus, to walk with Jesus, the ground of all truth. The things that relate to truth flow from this, to walk with Jesus. This is explained in the Gospels and in Paul's letters as walking in the Spirit or keeping in step with the Holy Spirit. Listen to what Paul writes in Galatians chapter 5 from verse 16. But I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things there is no law. And those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Now, Paul's saying something quite amazing here. He's saying it's not a case of law, so it's not a case of I really want to do this thing which is bad or not right, but I can't do it because the law says I can't. He's saying actually, when we walk with Jesus, when we keep in step with the Spirit, our desires start to become more in line with the character of Jesus. So our desires start to become more in line with truth. So we will find ourselves, and this doesn't happen overnight, of course, and it is something that we have to daily walk in.
then we find the character of Jesus being reflected more and more in actually the things that we value, and the ways we want to be, and the ways we want to treat the people around us. So, concludes Paul, if we live by the Spirit, let us also keep in step with the Spirit. And so, brothers and sisters, we learn from God's word that the truth is a state of being, a thing of character, before it is a fact, or a statement, or even an action. From a biblical perspective, truth means far more than just not being false, or being honest, or having high ethical values. It is living life and living our relationships with our fellow human beings truly, as God intended it to be. To sum up, we could say that a dictionary defines a word for a language, but the Bible defines a word for life and for living. Is not the same true of the word love? To walk in truth is to walk with Jesus and in the ways that Jesus teaches. May God bless you as you reflect further on this rich and wonderful subject. Feliz Navidad a todos. May you have a Christmas filled with the light and the truth of Jesus. Los maestros legítimos que provienen de Dios son aquellos que comparten la verdad acerca de Jesús y promueven el amor unos por otros. Qué bendición y gran honor es contar con las palabras de reflexión de Dirk Gevers. Continuamos. Nos anima su preferencia por nuestra transmisión y gracias por apoyarnos compartiendo el link de nuestro programa a sus contactos en redes sociales.
conexión del Espíritu Santo y la verdad? ¿Estamos permitiendo que la verdad impacte nuestra vida? Cuando nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo, nos da revelación en la medida en que obedecemos a la verdad. Vemos las cosas desde la perspectiva de Dios. El deseo del Padre es que recibamos su amor, nos apropiemos de Él y lo compartamos con otros. Solo entonces seremos instrumentos del Espíritu Santo a través de quienes la verdad sea revelada al mundo. Es el turno del doctor Samuel Pagán, quien es teólogo, conferencista, cuenta con un trabajo académico extenso, ha editado varias Biblias de estudio. Es un gusto poderlo escuchar a través de la conferencia que ha preparado para esta ocasión. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos sabios diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Jesús, el hijo de María, de acuerdo a las narraciones evangélicas, nació en una comunidad específica, la pequeña aldea de Belén. Vivió en un pueblo particular, Nazaret, y murió en un lugar determinado, el monte Gólgota, que estaba ubicado a las afueras de la antigua ciudad amurallada de Jerusalén. Y todos estos eventos se llevaron a efecto en un momento particular y en un instante concreto de la historia humana. El primer siglo de la era cristiana, en las primeras décadas, periodo cuando el Imperio Romano ejercía su poder, autoridad y hegemonía política y militar en Siria y en Palestina. En medio de la región, conocida antiguamente como Canaán y posteriormente identificada como Palestina e Israel, Jesús de Nazaret llevó a efecto su ministerio como educador, preeducador, sanador, liberador y profeta. Era un líder extraordinario, un predicador elocuente, un educador efectivo. Esas tierras que fueron testigos de las palabras elocuentes y sabias de los antiguos profetas de Israel, en esta ocasión sirvieron de gran marco de referencia social, entorno pedagógico, contexto histórico de las actividades y discursos del famoso rabino Galileo, que con el tiempo se convirtió en el fundador del cristianismo. Esos lugares que a través de la historia sirvieron continuamente de puente geográfico entre Mesopotamia y Egipto y que permitieron el paso de las caravanas ancestrales de los patriarcas y matriarcas de Israel, ahora eran el espacio vital para las enseñanzas renovadas y transformadoras de Jesús, reconocido en la iglesia como el Cristo de Dios, el Mesías esperado. Esas ciudades milenarias fueron visitadas por un nuevo rabino, educadas por un nuevo educador, desafiadas por un nuevo profeta, curadas por un nuevo sanador. Y el nombre de ese singular líder religioso es Jesús, Jesús de Nazaret. Un detalle singular de las narraciones del nacimiento de Jesús es que se presentan como el cumplimiento de las promesas divinas. Dios le prometió a David un reino que no tendría fin, y ese nuevo reino se inaugura con la llegada del rey que se identifica como Mesías, ungido, profetas, singularmente Rey de Reyes y Señor de Señores. Además, el mensaje de Isaías es fundamental en el nacimiento de Jesús, pues según el profeta, el nombre del Mesías sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pero que también tendría 4 pares de nombres: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. El Dios bíblico cumple sus promesas, pues es el Señor que honra su palabra. Pues se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Prometió a Abraham y a Sara una tierra al salir de Ur de los Caldeos, y les cumplió al llegar a la antigua Canaán y establecerse en Hebrón. Prometió a Moisés y al pueblo de Israel que los liberaría del cautiverio de Egipto y del yugo del faraón, y cumplió su palabra al llevarlos a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Y prometió a los creyentes que si creían en el Señor Jesucristo serían salvos ellos y sus casas y familiares. Y también cumple, porque el Dios bíblico tiene el deseo y el compromiso de honrar su palabra. La joven María, que físicamente sentía que algo sucedía en su cuerpo, recibió la visita del ángel que trajo las buenas noticias de Dios. El enviado divino le dijo a María que ella era la portadora de un milagro extraordinario. Esas molestias físicas que experimentaban era parte que estaba embarazada. Y esa condición era producto de la intervención extraordinaria del Espíritu Santo. El Dios bíblico había llegado al vientre de aquella joven para poner de manifiesto su poder milagroso. El Señor eterno, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, había decidido llegar a la humanidad en forma de bebé, de un bebé indefenso, en el contexto inmediato de una familia. Ese Dios eterno llegaba al vientre de María y afirma la importancia de las personas antes y después de nacer. Antes de nacer, ya Dios estaba cuidando a Jesús y a su madre María para que no hubiera dificultades prenatales. El Dios bíblico se revela a María para que se cuidara bien, pues lo que tenía en su vientre no era cualquier niño, sino el Hijo del Dios viviente. El Señor se revela a María para que la joven entienda que Dios la ha incorporado en el plan de salvación para la humanidad. Ella era el instrumento divino para alimentar a Jesús y para darle un buen ambiente familiar que es necesario para crecer en gracia y sabiduría para con Dios y para con las personas. En el nacimiento de Jesús, Dios honra a la familia y destaca su importancia en el crecimiento y desarrollo emocional y espiritual de las personas. En medio de las familias es que se aprenden valores como el respeto, la honestidad, el perdón y la misericordia. También el amor. En el contexto íntimo del hogar es que se crece con salud mental, con salud espiritual. Y es también en el contexto íntimo de la familia que las personas descubren los roles adecuados para llegar a ser buenos padres, madres, hermanos, hijos, sobrinos, para la gloria de Dios y para la edificación de las familias. En las escuelas aprendemos matemáticas, biología, idiomas y filosofía, pero es en el hogar que se aprende a ser un ciudadano responsable y digno, un padre proveedor y ejemplar, una madre efectiva y grata. El ambiente del cariño y respeto en los hogares es el contexto ideal para la educación transformadora y redentora que provee el reino de Jesús de Nazaret. Y es en el hogar el contexto ideal para desarrollar el potencial de los niños, para incentivar la creatividad de las niñas y para fomentar el respeto, afirmar la dignidad humana, celebrar la fe y destacar la importancia de tener un buen testimonio cristiano donde quiera que estén las personas. De importancia capital en las narraciones del nacimiento son las revelaciones y las apariciones angelicales. Cada vez que hay en la vida de Jesús un momento especial y desafiante, aparece un ángel de Dios para traer las buenas noticias. La palabra ángel, tanto en griego como en hebreo, significa enviado. Es decir,
Un ángel es el enviado divino que comunica la voluntad de Dios a las personas en momentos de importancia, en ambientes de confusión y en instantes especiales. Los ángeles de Dios llegan a cumplir una encomienda especial y significativa. Anuncian las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando María estaba desorientada por lo que sucedía en su vientre y en su vida, apareció el ángel Gabriel y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Cuando la gente es humilde, recibe el favor de Dios. Cuando las personas son obedientes, reciben la gracia divina. Y cuando los creyentes aceptan la voluntad de Dios con sencillez y amor, las ventanas de los cielos se abren en bendición y vida eterna. María era una joven humilde, por eso recibió la visita del ángel y fue testigo de la gloria de Dios. Los ángeles no llegan a dialogar con personas malcriadas y hostiles. No se aparecen a la gente inmisericordia, malagradecida ni arrogante. Los ángeles no visitan a individuos hostiles, aguerridos ni arrogantes, ni se presentan en hogares disfuncionales, impertinentes y peleadores. Llegan a personas como María. Miren la expresión que usa la Escritura, que guardaba todas las cosas en su corazón, que es una manera de decir que era prudente, que era sobria, que era sabia, que tenía sentido de dirección en la vida. Cuando José recibe la noticia de que María estaba embarazada, se desorienta. No sabe qué hacer, no comprende lo que está sucediendo y decide alejarse del lugar para no complicar más las cosas. Pero cuando va a tomar la decisión e irse, Dios envía un ángel para que lo calme, oriente y le dé el mensaje de paz, de seguridad, de que el reino de los cielos había llegado y estaba en el vientre de su joven esposa. El ángel no nos ha pedido que lo entendamos todo. Dios nos reclama de nosotros capacidades extraordinarias. Solo nos recuerda: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El ángel orientó a José, lo preparó para una bendición mayor que él no entendía. Pero aunque no lo entendía, recibió la gracia divina porque fue capaz de obedecer. La gente no necesariamente entiende bien las bendiciones de Dios para el futuro, pero Dios envía a su ángel para orientarles en el instante adecuado. Inclusive, al momento de nacer, cuando Dios anunció el milagro de la encarnación divina, vino un coro angelical para anunciar esas manifestaciones de Dios. Y ese coro afirmó que para que la paz se manifieste en la tierra, la gloria de Dios debe descender del cielo. Para los ángeles, la gloria divina es un elemento indispensable para que la paz se haga realidad en las personas, en los hogares, en las naciones, en las sociedades y en el mundo. La gloria de Dios nos ayuda a ser mejores personas. La gloria de Dios nos ayuda a superar las dificultades de temperamento, de genio, de carácter. La gloria de Dios es necesario para ser gente más que vencedora por medio de aquel que nos amó. Un caso adicional de revelaciones angelicales es importante identificar en la vida de Jesús de Nazaret. Y se trata de la intervención del Señor con Jesús en el huerto de Getsemaní. De acuerdo con las narraciones bíblicas, ese fue uno de los momentos más angustiantes de Jesús, pues no solo se acababa y se acercaba el momento de la negación de Pedro, la traición de Judas y la violencia romana en la crucifixión, sino que era un instante donde el Señor mismo pudo haber rechazado la voluntad divina y evitar la cruz. Y para destacar la profundidad de la angustia
y la profundidad del sentimiento de Jesús, el texto bíblico dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. En ese contexto de agonía emocional y espiritual y de sufrimiento físico y vocacional, el Evangelio de Lucas indica que cuando el Señor oraba con intensidad y dijo, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya, se apareció un ángel de Dios para fortalecerlo. El ángel y enviado de Dios llegó en el momento oportuno para ayudarlo, apoyarlo, sostenerlo, fortalecerlo. No llegó el ángel a hacer una demostración de poder, sino para mostrar apoyo divino en el momento oportuno. Ese ángel nos recuerda que Dios se las arregla para estar bien cerca de la gente, cuando más las personas necesitan el auxilio divino. Aunque la gente lo deje, el enviado divino lo acompaña. Aunque no vea a nadie a su lado, el ángel del Señor está cerca. Y aunque usted no lo crea ni lo entienda, el representante de Dios está acompañándolo muy cerca de su corazón, muy cerca de su voluntad. Y en esos momentos recitamos los salmos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Recitamos salmos como el que indica, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En efecto, en momentos especiales, la intervención del Espíritu de Dios y del ángel del Señor se hace realidad. Un componente importante adicional en las narraciones del nacimiento es la presencia continua del Espíritu Santo. Desde las primeras narraciones del nacimiento de Jesús, cuando el Espíritu Santo bendice a María con la concepción, hasta los momentos finales de Jesús en la tierra, cuando le dice a los discípulos que esperen en Jerusalén, el tema del Espíritu Santo es fundamental en los evangelios. El Espíritu Santo está al lado de Jesús para apoyarlo, desde antes de nacer hasta después de su muerte y su resurrección. El Espíritu es el Consolador, que es una manera de referirse al poder divino que llega para apoyar, ayudar y acompañar a los creyentes y a las iglesias en desafíos especiales, en momentos singulares. Referente al Espíritu Santo, el Evangelio de Juan tiene una enseñanza de Jesús que no debe subestimarse. Te trata del mensaje sobre la obra del Espíritu Santo. Y en ese mensaje, el Señor le indica a los discípulos que les conviene que Él se vaya, pues de esa manera vendría el Consolador. Y la singular conveniencia de la llegada del Consolador es que el Espíritu acompaña a la gente de fe para guiarlos a toda verdad y toda justicia, y porque el Espíritu Consolador glorificará al Señor. Esa es la expresión bíblica. De acuerdo con el mensaje de Juan, el Espíritu Santo está presente en la vida de Jesús desde antes de nacer y llegará a los creyentes para guiarlos a la verdad, que es una manera de decir que el poder de Dios nos ayudará a descubrir y disfrutar la voluntad divina, que de acuerdo al apóstol es agradable y perfecta. Además, el Espíritu glorificará a Jesús, que equivale a afirmar que destacará sus enseñanzas y sus milagros en la vida de los creyentes. Esa glorificación de Cristo no es otra cosa que la manifestación de la gloria de Dios en los hogares, la gloria de Dios en los vecindarios, en las escuelas, la gloria de Dios en los trabajos, en los gobiernos, la gloria de Dios en medio de las realidades humanas. Las enseñanzas del Maestro de la Galilea salvan, transforman y redimen. Y los milagros sanan, liberan y restauran. En efecto,
El Espíritu Santo, de acuerdo con el mensaje de Jesús de Nazaret en el Evangelio de Juan, llega con poder, autoridad, virtud pedagógica y también se manifiesta con el poder para hacer prodigios. Y tanto las enseñanzas como los milagros de Jesús de Nazaret tienen el propósito de bendecir a la humanidad de forma extraordinaria y radical. El nacimiento de Jesús en las narraciones bíblicas es el punto culminante de la revelación de Dios. Constituye el momento óptimo de las intervenciones de Dios en medio de la historia de la humanidad. Jesús llega para presentar el mensaje de salvación y llega a Belén de Judea, porque según el profeta de Dios ya se había prometido. Y la Biblia nos presenta a un Dios que promete y que cumple. Además, ese Jesús que enfrentó las autoridades romanas con poder y autoridad, dijo a los discípulos que cuando llegara sobre ellos el Espíritu Santo, recibían el poder necesario para llevar el Evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea, Europa, las Américas y llegar hasta México. Y ese Espíritu Divino nos brindará la autoridad requerida para anunciar a los cuatro vientos que ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni lo porvenir, ni cosa creada arriba en los cielos o abajo en la tierra, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra se hizo carne para llevarnos a la presencia de Dios. La palabra se hizo carne para ayudarnos a superar las dificultades, las debilidades en la vida. La palabra y el verbo se hizo carne para darnos la orientación pertinente en momentos de decisiones de gran importancia en la vida. La palabra se hizo carne para darnos la capacidad necesaria para ser personas de bien en los hogares, en las escuelas, en las comunidades, en los trabajos, en los parques, donde quiera que estemos. El verbo se hizo carne. La palabra se hizo realidad para capacitarnos y para decir en medio de las adversidades de la vida, para que lo digamos con fuerza y con autoridad: alzaré mis ojos a los montes. Para preguntarnos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y para afirmar, mi socorro proviene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Debemos entender que lo único que tenemos para darle a Dios es lo que hemos recibido de Él. Somos aceptos ante el Padre solo por medio del Mesías Redentor y solo por medio de Él podemos hacer su ministerio en esta tierra. Agradecemos al Dr. Samuel Pagán su colaboración. Bendecimos su vida. El mejor regalo que podemos dar es compartir de Jesús a quienes nos rodean. Compartamos la Navidad. En este mes tenemos un regalo muy especial para ti. 30% de descuento en todas nuestras sucursales y tienda en línea. Además, en Biblias seleccionadas. Al adquirir una Biblia, la Sociedad Bíblica de México te donará una de igual o menor precio a la adquirida. Aprovecha los últimos días de esta promoción. De esta manera, uno a uno, hombro a hombro, juntos llevaremos la palabra de Dios a todo México. Comparte la esperanza que solo Dios puede dar. Comparte la Biblia para que ningún mexicano se pierda. Promoción válida del 1 al 28 de diciembre del 2023. Jesús el Mesías es nuestro Salvador y Redentor. Tiene un gran honor y estima, una fuerza de justicia para poner las cosas en el orden de Dios.
Es el instrumento de salvación y no solo eso, sino del resultado, que es el reino de Dios. A continuación, el arquitecto Julio Splinker Martínez, director de Sociedad Bíblica de México, nos compartirá su mensaje. Hemos terminado nuestras transmisiones en donde celebramos el acontecimiento más grande que cambió la historia de la humanidad. Dios buscó al hombre, como dice la palabra en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. El propósito de estas conferencias fue para motivarte, invitarte a que te reconcilies con tu Creador a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Al mismo tiempo, lo puedes hacer con tu familia y tus seres queridos. Es por eso que damos gracias a Dios por todos los que participaron, conferencistas, pastores y pastoras de las diferentes denominaciones, grupos musicales y ministerios infantiles que están sembrando con la palabra de Dios valores eternos. Agradecemos al Señor por cada uno de los niños que participaron, a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo de estas transmisiones, a todo el equipo de Sociedad Bíblica de México por su esfuerzo y compromiso, a la Junta de Directores y a todas las congregaciones y ministerios que se sumaron a esta gran comisión de llevar la palabra de Dios a todo el territorio nacional, confiando en lo que dice el Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Te deseamos una feliz Navidad y un abundante y bendecido año 2024. Dios te bendiga. La Biblia está impregnada de palabras de esperanza y aliento, de salvación y liberación, palabras que hablan de las bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Bendecimos y agradecemos al arquitecto Julio Splinker por compartir su reflexión. Compartamos la Navidad. En este mes tenemos un regalo muy especial para ti. 30% de descuento en todas nuestras sucursales y tienda en línea. Además, en Biblias seleccionadas. Al adquirir una Biblia, la Sociedad Bíblica de México te donará una de igual o menor precio a la adquirida. Aprovecha los últimos días de esta promoción. De esta manera, uno a uno, hombro a hombro, juntos llevaremos la palabra de Dios a todo México. Comparte la esperanza que solo Dios puede dar. Comparte la Biblia para que ningún mexicano se pierda. Promoción válida del 1 al 28 de diciembre del 2023. Es así como damos por finalizada nuestra serie de programas de La Palabra se hizo carne, agradeciendo tu compañía en cada uno de ellos, esperando que hayan sido de bendición para ti y los tuyos. Gracias a nuestros invitados por sus mensajes, a nuestros colaboradores por su dedicación. Estemos listos, seamos personas que tienen una expectativa mesiánica. Necesitamos estar listos para el regreso del Mesías, con la mentalidad de Cristo, entendiendo el cambio que este mundo necesita. Cambio de justicia. Necesitamos vivir de acuerdo a la instrucción, al consejo y las exigencias de Dios, porque eso es lo correcto. Aferrémonos a la verdad de Dios a pesar de la vergüenza, el repudio y el desprecio que el mundo sienta por nosotros, porque nos apegamos al juicio de Dios, es decir,
a lo que Él considera correcto, su visión de la justicia y no a la corrupción que este mundo está promoviendo. Recuerda que tenemos el material que necesitas para tu ministerio y tu familia. Lo puedes encontrar en cualquiera de nuestras sucursales o en nuestra página de e-commerce. También puedes visitar nuestra página de internet www.sbm.org.mx para conocer toda la labor de Sociedad Bíblica de México y sigue al pendiente de nuestras transmisiones. Hasta pronto.